abstracción de lo que es o lo que representa ese objeto. Bien, ese es el proceso de abstracción que nosotros tenemos que hacer cuando estamos diseñando o modelando nuestro sistema. Es decir, nosotros cuando vamos a modelar, lo que vamos a hacer es simplemente conceptualizar ese conjunto de objetos definiéndolo de alguna manera. ¿Cómo lo voy a definir? Definiendo el conjunto de características que son relevantes de ese objeto para el sistema que yo estoy por modelar. ¿Está? Por ejemplo, ese avión, si estamos hablando de una aerolínea, tiene un conjunto de características que es diferente a una empresa que fabrica el avión. ¿Sí? Estamos hablando del mismo objeto, pero la mirada que le doy al objeto es diferente de acuerdo a mi interés, de acuerdo al contexto en el cual estoy analizando. Ese proceso de abstracción yo lo voy a representar, ¿sí? Y voy a usar ese concepto de encapsulamiento y ocultamiento. ¿Cómo lo voy a representar? Aparece como concepto dentro de lo que es la programación orientada a objetos, básicamente, que es la definición de una clase. Cuando nosotros hablamos de encapsulamiento y ocultamiento, significa que en el caso del encapsulamiento, especializar al objeto. Ese objeto está definido para algo, tiene un objetivo bien claro, ¿sí? Y tiene todas las funcionalidades para poder resolver esa situación. Cuando nosotros hablamos del ocultamiento, estoy diciendo que digo hacia afuera lo que sé hacer, pero no digo cómo lo hago. ¿Está? Es decir, tenemos un objeto, ese objeto resuelve algo, me devuelve el resultado, pero no me dice cómo lo hace o no me interesa tampoco saber cómo lo hace. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona? Si nosotros, ¿sí?, cambiamos fluorescente por lámpara bajo consumo, ¿sí?, en el sistema de iluminación, lo único que esto también es un objeto. No tuve que ir a cambiar el cableado, no tuve que haber cambiado, ¿sí?, el interruptor de encendido o apagado, no tuve que haber cambiado, ¿sí?, la llave general de entrada-salida. ¿Se entiende por qué? Porque este objeto sigue haciendo lo mismo y lo más importante es que sigue manteniendo la misma interfaz hacia afuera. ¿Sí? Es decir, si hablamos de esto, tengo dos cablecitos que se conectan con dos cablecitos que vienen afuera y nada más. ¿Se entiende? Es decir, estamos hablando de que mantengo la misma interfaz hacia afuera. Internamente, ¿cómo resuelvo lo que me piden? Es el problema del objeto. Mientras cumpla con su objetivo, que en este caso es, ¿sí?, iluminar, no importa cómo lo vas a hacer. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros hablamos del encapsulamiento, estamos hablando de eso. Encapsulo en una clase su funcionalidad. Y el ocultamiento es no decirte cómo lo hago, sí decirte lo que podés pedirme. Ese decirte cómo me lo pedís es la interfaz que existe entre esa clase y el mundo exterior. Todo eso hablamos a nivel de diseño. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros lo vamos a implementar, lo tenemos que representar a través de un lenguaje de programación. Si nosotros hablamos de un lenguaje de programación y estamos pensando que todo lo que hice, todo el diseño que lo hice pensando en objetos, el lenguaje de programación tiene que ser un lenguaje orientado a objetos. Para que un lenguaje sea orientado a objetos, tiene que cumplir con las 5 características que hablamos recién: abstracción, encapsulamiento, ocultamiento, herencia y polimorfismo. Si bien el proceso de abstracción es un proceso más bien mental, no es algo que yo lo voy a representar, ¿sí?, digamos, en la clase, lo voy a representar en la clase, es el resultado de ese proceso de abstracción. Es decir, ya determiné cuál es el objeto y cuál es el conjunto de características y a partir de ahí lo represento. En esa representación lo hago en un lenguaje de programación y cuando hablamos de un lenguaje de programación tenemos que comprender o entender el conjunto de reglas o la forma en que se debe escribir ese lenguaje de programación. ¿Estamos? Entonces, hablamos de abstracción,
encapsulamiento o ocultamiento. Hay dos conceptos más que son herencia y polimorfismo. Cuando nosotros hablamos de herencia, hablamos de que hay una delegación, ¿sí? Hay algo que yo estoy delegando, ¿sí? Si yo le pregunto a ustedes qué entienden por herencia, no lo mezclen con el paradigma de Estado objeto, ¿sí? Vuelvo al ejemplo inicial. ¿Sí? Llegué recién a la Argentina, no sé ninguna palabra en español y la primera palabra que me encuentro es herencia. Y le pregunto, ¿qué significa herencia? Algo que se transmite, algo adquirido, que se transmite y se adquiere por quién. Bien, por mis antecesores. Saquemos la parte biológica, ¿sí? Y hablemos de los bienes, que es lo que a mí me interesa, ¿sí? ¿Cuál sería la herencia que yo recibo? Recibo los bienes de mi padre, ¿sí? Y de mi abuelo y todo lo que está en la casa. Bien, cuando nosotros hablamos de una clase, ¿cuál es el bien que tiene la clase? El conjunto de estados o el conjunto de atributos y su comportamiento. Entonces, lo que va a heredar o se va a heredar de una clase es el conjunto de atributos y comportamientos que ya tiene una clase definida. Eso me permite a mí trabajar con lo que es el concepto de reutilización. Es decir, hay una clase que ya está definida que tiene un conjunto de comportamientos que me interesa y lo que voy a hacer es usarla. Ahora, la situación que se puede presentar es que todo lo que está definido en esa clase es suficiente, pero me faltan más cosas. Entonces genero una nueva clase que herede todo lo que ya está hecho y agrego lo que falta. O de lo que estoy heredando hay cosas que tengo que me sirven y otras cosas que necesito modificarla. Entonces modifico solamente eso y el resto lo reutilizo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces la idea de herencia es heredar lo que ya está hecho. ¿Sí? ¿Qué heredo? Los bienes que tiene una clase. ¿Cuáles son los bienes que tiene una clase? Su conjunto de atributos y comportamiento. ¿Sí? Con respecto al concepto del polimorfismo, ¿sí? Todos trabajamos con funciones, procedimientos. ¿Sí? Bien. ¿Existe la posibilidad de que en un lenguaje de programación, cuando yo esté trabajando, pueda tener dos funciones o dos procedimientos con el mismo nombre? No. Perdón, me corrijo, depende del lenguaje de programación. En teoría no. ¿Sí? En teoría debería tener distintos nombres. ¿Sí? Ahora, dentro de lo que es el paradigma del orientado objeto, como yo lo estoy encapsulando en una clase, el ámbito en el cual está definido ese procedimiento que nosotros después vamos a llamar métodos, está definido dentro de un ámbito, encapsulado en una clase. Entonces, distintas clases pueden tener el mismo nombre de operación o de función o de procedimiento, ¿sí? Como el llamarle, en el paradigma lo llamamos mensaje. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vimos recién dijimos que la interacción entre los objetos se da a través de mensajes, ¿sí? Cada vez que se lee un mensaje hay un receptor, no puede haber un mensaje suelto, ¿sí? Hablamos recién de que el paradigma orientado a objeto trata de representar lo mismo que nosotros hacemos, y si nosotros estamos conversando, estamos intercambiando ideas, siempre hay un emisor y hay un receptor. ¿Está? Entonces, todo mensaje siempre va a tener un receptor, siempre va a estar definido dentro de un ámbito. Entonces, cuando nosotros hablamos de polimorfismo, estamos diciendo de que es la característica de tener distintos objetos que entienden la misma petición, el mismo mensaje, pero cada uno de ellos puede representarlo o resolverlo de manera diferente. Puede, no debe. ¿Sí? Existe la posibilidad de que lo resuelvan de la misma manera, pero existe la posibilidad
necesita también de que lo resuelvan de manera diferente. ¿Sí? Bien. Cuando nosotros hablamos de lo que es programación, para los que están en el primer año, porque todavía esto no lo vieron, ¿sí? Pero cuando lleguen al tercero van a torturarlo con esto, ¿sí? Y lo de torturarlo entre comillas porque no está mal. ¿Qué pasa? Todo proceso de desarrollo necesita estar organizado y planificado y necesita tener una secuencia de cosas que se deben realizar. Entonces, por más que yo sepa muy bien el lenguaje, me lo conozca de arriba a abajo, me lo desglosa y no hay quien no sepa de ese lenguaje, si yo no realizo la idea, no pienso la solución, no veo cuál es la mejor opción pensándolo desde el punto de vista del problema y cómo diseñarlo, el lenguaje no me sirve. El lenguaje es una herramienta, nada más. Lo que yo uso es el diseño, el pensar, la solución, y esa solución tiene que ser orientada a objeto. ¿Para qué? Para que el lenguaje sea más fácil de utilizarlo, nada más. ¿Está? Pero lo primero que tengo que hacer es pensarlo. Para pensarlo necesito usar una metodología. ¿Sí? ¿Qué me da la metodología? La secuencia de cosas que debo hacer, en qué orden debo hacer, cuáles son las herramientas que puedo utilizar y cuáles son las salidas, es decir, cuáles son los entregables que voy a tener para poder tener, digamos, un proyecto exitoso. ¿Sí? Cuando, digamos, yo doy clase, lo primero que le digo a los chicos cuando hablamos de objeto y hablamos de lenguaje, ¿sí? Que cualquier consulta sobre el lenguaje, cómo se hace eso, va a tener respuesta siempre y cuando primero me traen el diseño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el diseño a mí me va a decir qué es lo que él pensó, qué es lo que quiere hacer. Si él me viene a preguntar algo sobre el lenguaje sin saber para qué, sin saber cuál es la solución que quiere plantear, en realidad está aprendiendo el lenguaje y no el paradigma, no la idea de la solución. Y disculpen lo que son los programadores y me interesa sobre la codificación, ¿sí? Aprender un lenguaje hoy en día es fácil. Me siento, busco en internet, tengo ejemplos, codifico, combino, ejecuto y tengo la solución. Ahora, hacer un buen uso de ese lenguaje de acuerdo al paradigma en el cual está diseñado implica pensar, analizar y después sentarme a programar. Es decir, cuando yo me senté a programar, mi problema tiene que ser: tengo que hacer algo que se repite, bien, ¿cómo lo hago? ¿Cuáles son las instrucciones que tengo en el lenguaje? Sí, para usar. No tengo que sentarme a tener el problema de cómo se hace el lenguaje y qué tengo que hacer. ¿Se entiende? Entonces, todo desarrollo siempre va a tener un proceso anterior. Fíjense que, digamos, todo lo que sea implementación está casi al final. Primero lo pensé, lo analicé, lo diseñé y después me senté a codificar. Y eso es, digamos, relativo a la metodología que tengo que utilizar. Bien, ahora se me encontrará ahora un poquito más de lo que estaba. ¿Sí? Lo primero es, digamos, una idea para ubicarnos dónde estamos. Cuando nosotros hablamos de Java, decimos que Java es un lenguaje orientado a objetos. ¿Por qué? Porque en Java yo puedo definir clases, puedo definir encapsulamiento para poder definir clases, puedo definir niveles de ocultamiento, puedo definir herencias y puedo utilizar polimorfismo. Es decir, estoy usando las características que dijimos hoy que tiene el paradigma orientado a objetos. Vuelvo a decir, el tema del concepto de abstracción es un trabajo más bien mental, no es algo que lo representa, lo que yo represento es el resultado final, que es la clase. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de Java, hablamos de un lenguaje orientado a objetos. Si bien en algunos puntos van a encontrar la, digamos, referencia donde dice que en realidad Java no es un lenguaje orientado a objetos puro. ¿Por qué? Porque también definen tipos de datos. Hay otros lenguajes como C de fondo donde todo lo que se define es objeto, no existe el tipo de dato. Es decir, si nosotros hablamos de un número entero, estamos hablando de un objeto. En Java existe el tipo de dato. ¿Sí?
es muy similar a lo que es C y C++. ¿En qué sentido? En que su sintaxis es prácticamente la misma. La diferencia está, hay dos diferencias grandes con respecto a lo que es Java y C. La primera es que Java no incorpora nada de lo que sea manejo de punteros. En Java nosotros no tenemos punteros, tenemos referencias, que es algo similar, pero no tiene todo lo que sea operaciones con punteros. Y el otro es la forma en que maneja la idea de multiplataforma. Porque digamos que C también es multiplataforma, pero tiene otra forma de manejarlo, ¿sí? Que en algunos casos implica volver a reescribir o volver a compilar, bueno, volver a reescribir y compilar seguro. Depende de qué tenemos que hacer. ¿Cuáles son esas cuestiones? Cuando nosotros trabajamos con el lenguaje C en cuestiones de bajo nivel. En Java no tenemos ese problema, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué no tenemos ese problema en cuanto al manejo de bajo nivel. Entonces, cuando hablamos de Java, ¿sí? También decimos que es de un lenguaje de plataforma independiente. ¿Qué significa que es independiente? Que puede correr en cualquier plataforma, y cuando hablamos de cualquier plataforma no estamos hablando solamente de entornos operativos, sino también estamos hablando de arquitecturas. ¿Sí? Nosotros hablamos de que algo hecho en Java puede correr, ¿sí? En distintas, en PC, podemos hablar de dispositivos móviles, etc. Es decir, puedo diseñarlo o puedo diseñarlo que corra en distintas plataformas y arquitecturas. Básicamente el concepto de Java es escribirlo una vez, compilarlo una vez y ejecutarlo tantas veces como quieran sobre cualquier plataforma. ¿Sí? Y acá es una diferencia que tenemos con C. En C, digamos, podemos hacer lo mismo. Con la única salvedad es que si yo lo hago para Windows, tengo que compilarlo para Windows. Si lo hago para Linux, tengo que compilarlo para Linux. Entonces, genera tener un compilador para cada plataforma diferente. El único problema que tenemos es si trabajamos con características de bajo nivel. Porque ahí sí tenemos que ver, de acuerdo a la arquitectura sobre la cual estamos trabajando, puede ser que nuestro código, ¿sí?, genere cambios, tenga que hacer cambios. Como Java no tenemos acceso a cuestiones de bajo nivel, ese problema nunca lo vamos a tener. Bien, cuando nosotros hablamos de la plataforma de Java, hablamos de una cuestión que es lo que es la plataforma donde se ejecuta, donde estoy trabajando, llámese Windows, llámese Linux, o la plataforma en la cual trabajamos. La plataforma de Java está compuesta por una máquina virtual, por un conjunto de APIs y su compilador. Cuando nosotros escribimos un programa de Java, lo que vamos a hacer es escribir un programa en un archivo de texto, ¿sí?, sin formato, llámese Word, ¿sí? No era ese que pensaba, pero bueno, ¿sí?, mientras lo guardes sin formato no hay problema. Ahora, obviamente, sentarme a programar y a desarrollar una aplicación en un editor de texto, ¿sí?, es lo más aburrido, por decirlo de una manera, por no decir, ¿sí?, un trabajo bastante extenso. Para eso existen, ¿sí?, los entornos de desarrollo, los IDE, que me permiten a mí, digamos, tener, a pesar de poder trabajar con el lenguaje, una serie de herramientas que me facilitan el desarrollo. ¿Sí? Entonces, pero básicamente con Java, como que yo tenga el compilador, la máquina virtual y un editor de texto es suficiente para escribir la aplicación. Ahora, esa máquina virtual que nosotros tenemos en Java es el intermediario, es decir, es el punto por el cual todas las aplicaciones de Java van a pasar. Es decir, una aplicación de Java nunca va a tener un contacto directo con lo que es la plataforma, sino es a través de la máquina virtual. La máquina virtual para la aplicación está emulando a lo que es la arquitectura, tanto de Java como entorno operativo sobre la cual está ejecutando. Esa máquina virtual
va a ser la encargada de traducir todas las definiciones de mi aplicación para pasarle a el entorno operativo o a la plataforma sobre la cual se esté ejecutando. Las APIs son el conjunto de librerías que ya tiene definido Java que yo puedo utilizar, que ya viene con el estándar. De esas APIs después puedo agregar otras clases que hayan desarrollado en otras aplicaciones o que hayan desarrollado terceros. Y el compilador. Cuando nosotros escribimos nuestro programa Java, ¿sí?, que lo llamamos unidad de compilación, lo vamos a compilar. Y esa compilación o el resultado de esa compilación, ¿sí?, va a llamarse código intermedio, que ahora vamos a ver cómo funciona y qué pasa. ¿Está? Entonces, como nosotros acá en lo que es Java, en la plataforma, tenemos la máquina virtual como intermediario, nunca vamos a tener acceso directo a lo que es la arquitectura de bajo nivel, sino es a través del servicio que tenga definido la máquina virtual. Para el proceso o para el procesador, digamos, donde se está ejecutando esa máquina virtual, para él lo que se está ejecutando es un proceso. ¿Sí? Ahora, para la aplicación es una máquina virtual, también le define, por ejemplo, la posibilidad de tener multiprocesos. ¿Está? Entonces, desde lo que es la máquina virtual, al emular, permite el multiproceso, independientemente si la plataforma subyacente, ¿sí?, lo permite o no. Entonces, esto básicamente es lo mínimo que yo necesito y lo puedo bajar cuando bajo el kit de desarrollo. Ahora, cuando nosotros trabajamos con, ¿sí?, el código fuente, ¿sí?, lo que yo tengo es un código fuente que después de compilarlo me genera un código intermedio que lo llamamos código binario. Ese código intermedio es un código que es independiente de la plataforma en la cual se va a ejecutar. ¿Se acuerdan que hoy hablamos de que Java es multiplataforma? Es decir, que se puede ejecutar en distintas plataformas. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se genera es un código intermedio, un código binario. Ese código binario es el punto de entrada o la entrada que tiene toda máquina virtual. Como el código binario es el mismo siempre para cualquier programa de Java, es decir, el resultado de la combinación siempre va a ser la misma, ¿sí?, toda máquina virtual siempre va a comprender o va a poder traducir o interpretar cualquier código intermedio o código binario. Entonces, ese código binario es independiente de la plataforma. Ahora, como nosotros vamos a ejecutarlo en distintas plataformas, hay características propias de cada plataforma, ¿sí?, que significa que lo que yo tengo que tener es la máquina virtual para esa plataforma. Entonces tenemos dos partes. Una parte que es independiente de la plataforma, que es lo que tenemos ahí arriba, esos tres: código fuente, el compilador y el código binario, es independiente de la plataforma. Puedo escribirlo en Windows, compilarlo en Linux y ejecutarlo en una Mac. No hay ningún problema. Siempre y cuando tenga la máquina virtual para la Mac, no para las anteriores. En las anteriores no necesito el compilador. ¿Sí? Entonces, si quiero ejecutar en distintas plataformas, lo único que necesito es la máquina virtual. Entonces, a partir de ahí también decimos que Java es un lenguaje compilado e interpretado. ¿Sí? ¿Saben lo que es un lenguaje interpretado? ¿Un lenguaje compilado? ¿La diferencia entre un lenguaje compilado y un lenguaje interpretado? La próxima pregunta del examen. Bien, cuando nosotros hablamos de un lenguaje interpretado, lo que se sugiere es, o lo que sacamos de un lenguaje interpretado es que cada vez que yo ejecuto una línea de comando, se interpreta o se traduce esa línea de comando. Si lo ejecuto 50 veces, 50 veces se traduce esa línea de comando. ¿Sí? Si hablamos de un lenguaje compilado, básicamente lo que hace es ese proceso lo hace una sola vez, ya detecta todos los errores de forma general y me genera un código intermedio que se llama código objeto, que no tiene nada que ver con el paradigma orientado. ¿Sí? Bien, entonces, nosotros tenemos un proceso de compilación que es cuando generamos ese código intermedio. ¿Sí? Pero también tenemos un proceso de interpretación
cuando la máquina virtual toma ese código intermedio y lo interpreta. ¿Por qué lo tiene que interpretar? Porque lo tiene que traducir a la máquina, perdón, a la plataforma sobre la cual se está ejecutando esa máquina virtual. Es decir, tiene que traducir cómo se hace el pedido para la interrupción de punto, cómo se hace el pedido para la interrupción de serie, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hay un proceso de interpretación. Por eso decimos que Java es compilado e interpretado. Tiene su costo. ¿Sí? Es decir, voy a tener un retardo la primera vez que ejecute. ¿Por qué? Porque la primera vez él hace la traducción. No lo hace cada vez que está leyendo la clase. ¿Sí? Entonces, la primera vez que lo ejecuto a la aplicación, voy a tener un retardo. Después eso se mantiene dentro de la máquina virtual. ¿Ya? Pero bueno, ese es el costo que tengo para tener esa multiplataforma en el cual yo puedo escribirlo, copiarlo una sola vez y ejecutarlo N veces. ¿Sí? Bien, cuando nosotros hablamos de la plataforma Java también tenemos que hablar de lo que serían las distintas ediciones que tenemos de Java. Básicamente tenemos tres ediciones, ¿sí? La Standard Edition y Enterprise Edition. Básicamente cuando hablamos de la Standard Edition estamos hablando de desarrollar aplicaciones de escritorio, cliente servidor pesado. ¿Qué significa esa idea de cliente servidor pesado? Básicamente que todo lo que sea lógica de negocio, y entendemos como lógica de negocio todo lo que resuelve el problema, más todo lo que es la presentación, y entendemos como presentación todas mis ventanas, ¿sí? Todo lo que me muestra la información o pide información, está del lado del cliente. Y en un servidor lo que yo tengo compartido solamente es la base de datos, la información es compartida. Eso significa que en un Standard Edition yo tengo que pensar que cuando se ejecute la aplicación lo que va a usar son los recursos de la máquina cliente, no del servidor. Y también tengo que pensar en que tengo que ir en todas las máquinas donde he instalado a instalar esa aplicación ante cualquier modificación. ¿Está? Digamos, es una aplicación estándar donde defino cliente-servidor. A partir de allí decimos que por más que tengamos una red, lo que compartimos solamente el conjunto de datos. Todo lo que sea la aplicación lo tengo que instalar en una máquina. Si hay una modificación, tengo que volver a instalar en todo ese conjunto de máquinas. Y a partir de allí, digamos, tengo esa aplicación. Ahora, tenemos la otra edición que es Enterprise Edition. Todo lo que se puede hacer en la Standard se puede hacer en la Enterprise. Es decir, la Enterprise está desarrollado pensado en base a la Standard, con la particularidad de que extiende la posibilidad de hacer desarrollos más grandes o empresariales, donde empezamos a hablar de ya no tener una aplicación cliente-servidor pesado, sino estamos hablando de una aplicación cliente-servidor liviano. Cuando hablamos de un cliente-servidor liviano, lo que decimos es todo lo que sea lógica de negocio, todo lo que sea presentación, todo lo que sea manejo de base de datos, está del lado del servidor. Del lado del cliente, lo único que yo tengo es parte de la presentación. Esa parte de la presentación es trabajando con un navegador. Cuando nosotros trabajamos con un navegador, no necesitamos instalar nada en nuestra máquina cliente, más que el servidor. ¿Sí? En general, en el navegador no, más que el navegador, que por otro lado. En ese caso, digamos, todo lo que está en el servidor usa el recurso que tiene el servidor. Todo lo que sea la lógica de negocio, cómo resuelve el problema, usa los recursos que está en el servidor y lo resuelve allí. Lo que me manda a mí como cliente es el resultado. Y lo que yo hago es solamente mostrar ese resultado. Para eso trabajamos con, digamos, distintas opciones en cuanto a lenguaje, que ya no solamente trabajamos con Java en sí, sino que empezamos a trabajar con otros elementos que son generados de Java, como usar con ST para generar todo lo que sea contenido dinámico dentro de mi aplicación, y otros recursos que corresponden a lo que es
desarrollo de aplicaciones web, ¿sí? HTML, JavaScript, ¿sí? CSS, etc. Que son componentes que puedo utilizar para mejorar mi presentación desde el lado del browser. ¿Se entiende? Y la última opción que tenemos o la última mención es cuando hablamos de microedición, que son, digamos, es una edición más limitada en cuanto a los recursos. Es decir, acá tengo que tener cuidado que lo que yo hago en estándar o en Enterprise Edition puedo no hacerlo en el microedition. Esto es todo, digamos, una edición aparte donde yo tengo un conjunto de APIs mucho más reducido. El conjunto o la máquina virtual también es distinta, más reducida. ¿Por qué? Porque esto fue pensado en su momento cuando los dispositivos móviles tenían limitaciones en cuanto a sus recursos. Hoy en día, digamos que tenemos dispositivos móviles cuyo nivel de procesamiento de memoria es mucho más amplio, ¿sí? Que se pueden aprovechar muchas más cosas. Pero básicamente, cuando hablamos de microedición, estamos hablando de desarrollo de aplicaciones móviles. Hay toda una serie de tecnologías que yo puedo utilizar para lo que es el desarrollo de esa aplicación. Siempre que hablemos de una aplicación, digamos, móvil, en algún momento vamos a tener que conectarnos a un servidor, ¿sí? O para transferir datos, para datos, etc. Entonces, vamos a estar trabajando en conjunto con lo que es el Enterprise Edition. Pero lo que se ejecuta en el dispositivo móvil tiene que estar desarrollado con este etapa. Entonces tenemos esas tres distribuciones o ediciones de lo que es la plataforma de Java. Ahora, cuando nosotros planteamos el desarrollo de una aplicación en Java, ¿sí? Hay una arquitectura que me plantea el desarrollo en tres campos. No importa en qué edición, no estamos hablando si hablamos de aplicación de escritorio, bien de servidor pesado, si hablamos de una aplicación web, bien de servidor liviano, o si hablamos de dispositivos móviles. En cualquiera de las tres casos yo puedo aplicar esta arquitectura de tres capas. ¿Qué me dice la arquitectura de tres capas? Básicamente que yo tengo que separar lo que es la presentación, cómo muestro o tomo información, cómo resuelvo el problema, mi modelo, y cómo lo persigo. En este caso, digamos, es complicado la separación del modelo de cómo persistir, ¿sí? Y más será cuando estamos estudiando al mismo tiempo base de datos y objetos. ¿Por qué? Porque por ahí base de datos lo tenemos más rápido, ¿sí? Porque lo tenemos más experiencia. Entonces, lo primero que hacemos, como siempre hacemos, vamos a correrlo para lo que más sabemos, ¿sí? Porque ese es mi punto de referencia. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en el desarrollo de una aplicación, ¿sí? En Java, si no tenemos buena experiencia o buen concepto para poder separar las capas, la recomendación es empezar con el modelo. Es decir, pensar en cómo resolver el problema a partir de ese conjunto de objetos que yo identifiqué en el dominio, hice el proceso de abstracción y me presento las clases. Todo ese conjunto de clases después van a estar relacionadas. Programar eso, probar que eso funcione independientemente de cómo esos objetos que creo se mantienen en el tiempo o cómo lo presento. Y cuando eso está resuelto, me preocupo recién ahí en ver o cómo lo presento o cómo lo presento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso a mí me evita tener que confundir el concepto de objeto con lo que es el concepto de base de datos. Porque, digamos, muchas veces corremos con la tentación de aplicar conceptos de base de datos a un modelo de objeto que no es el correcto. ¿Sí? Por no decirle que no es el permitido. Bien, entonces, cuando hablamos de la presentación es cómo lógica de negocio, cómo resuelvo el problema, es decir, el núcleo de mi sistema. ¿Por qué? Porque mi objetivo es solucionar el problema. Después, la presentación. ¿Cuál es el objetivo de la presentación? Que esa interfaz que existe entre el sistema y el usuario sea amigable.
Y lo de la persistencia es para no decir, bueno, mañana tengo que hacer todo de vuelta. ¿Sí? Es decir, lo que hice hoy lo guardo para que mañana lo tenga y lo pueda seguir trabajando. Cuando nosotros hablamos de la lógica del negocio, estamos hablando del diseño y la implementación del conjunto de clases, ¿sí?, que me solucionan el problema. ¿Qué hago aquí? Básicamente, hoy dijimos que teníamos una metodología para resolver el problema. Cuando yo tenía esa metodología, lo que hice fue identificar a través del proceso de abstracción los objetos y definir el conjunto de clases, cómo se relacionan. Es decir, si yo hoy hablamos de que todos los objetos se comunican, es decir, no puedo tener un objeto o definir un objeto que no se comunica con nadie. Sí o sí hay un objeto o que consume o que provee información, pero no puede tener un objeto que no esté haciendo nada. Y el no estar haciendo nada significa nadie consume lo que él produce y él no consume nada de lo que otro produce. ¿Sí? Si sucede eso, digamos acá, quiere decir que hay alguien que está de más. ¿Se entiende? Es decir, si no está cumpliendo ninguna función, no está trabajando, no está dando ningún servicio, está ocupando un lugar que no debería. Entonces, en el modelo de objeto pasa lo mismo. Si hay un objeto que yo definí que no consume nada, es decir, no está relacionado con nadie, es decir, no hay una línea que une dos con otro objeto, significa que ese ni consume ni provee información a terceros. Entonces eso no existe. A partir de ahí, lo que nosotros vamos a hacer es definir lo que es el encapsulamiento dentro de lo que es Java para poder aplicar la primera opción, que es encapsular. Cuando nosotros hablamos de encapsular, hablamos de básicamente para encapsular hablamos de que lo que definía era básicamente o encapsulaba el funcionamiento de un objeto, la definición de un objeto. ¿Sí? Y ese objeto era completo y era único en cuanto a su funcionalidad. No puedo tener sentido de los dos objetos que hagan lo mismo. Ahora, también tengo que ocultar. Lo que Java me permitía distintos niveles de ocultamiento. ¿Sí? Y acá hay que tener bien clara una cosa. Una cosa es lo que me define el paradigma como concepto, como teoría. ¿Sí? Como concepto, como teoría, me dice todo está oculto. Y otra cosa es cómo lo implementa un lenguaje. ¿Sí? En Java tengo distintos niveles de ocultamiento y es responsabilidad del programador, ¿sí?, hacer que esté oculto o no. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del ocultamiento, hablamos de distintos modificadores de acceso. Ese modificador de acceso me dice hasta qué nivel se pueden acceder a esos atributos. Cuando nosotros hablamos de un modificador de acceso público, imagínense que estamos todos acá, esto es un lugar público, cualquiera viene, agarra la mochila que tiene acá y se lo lleva o revisa. Es decir, no hay ninguna restricción. ¿Para qué? Para acceder a un elemento que está aquí adentro. Lo cual viola todo lo que sea el concepto del paradigma de cada objeto. Jamás yo debería permitir que desde afuera se pueda acceder a un estado, a un elemento o una característica de un objeto. ¿Sí? Si yo quiero algo de la mochila, pido y el dueño me da. Acá, digamos, entre nosotros me puede decir no. Ahora, en el modelo de objeto eso no existe. ¿Por qué? Porque si el objeto tiene la responsabilidad de hacerlo, lo va a hacer. Siempre y cuando yo cumpla las reglas en cuanto a la forma de pedirlo. Cuando hablamos de un modificador de acceso privado, estamos diciendo de que estamos encerrados, cada uno está encerrado, y la única forma de acceder a un elemento es a través de un pedido. ¿Sí? Hay una ventanita acá y la única forma de pedir es a través de esa ventanita. Pido, se lo doy, pero no puede acceder a tomar cualquier cosa de que haya aquí adentro. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de protegido, es una mezcla entre
El privado, pero más público que privado. ¿Sí? ¿En qué sentido? En que desde afuera, ahora mi ventanilla, en vez de estar acá, está en la puerta de entrada. ¿Sí? Desde afuera, solamente a partir de por la ventanilla pueden tomar lo que piden. Perdón, corrijo. Pueden pedir algo y se le da. Ahora, todo lo que estamos acá adentro podemos tomar y llevarlo. ¿Sí? Es decir, es privado hacia afuera, pero es, digamos, público aquí adentro. También viola de esta manera el concepto de ocultamiento. Entonces, digamos, el de paquete, digamos, es cuando no hay ninguno de los tres y funciona muy parecido al protegido. ¿Sí? Ahora, nosotros hoy hablamos de una clase y dijimos que tenía comportamiento interno y tenía una interfaz hacia afuera. ¿Sí? Cuando hablábamos de la interfaz hacia afuera era qué es lo que me podía pedir. Bien, toda esa interfaz hacia afuera es la definición de lo que nosotros decimos de la clase de los métodos de la clase. Como esos son funciones que tengo que resolver, es decir, mis responsabilidades y que me las tienen que pedir, esas van a ser públicas. ¿Por qué? Porque de afuera tienen que saber, me tienen que poder pedir. Ahora, ¿cómo lo resuelvo adentro? Es decir, el algoritmo que yo utilizo para resolver y cómo tengo guardado mi información, eso es privado. Eso yo lo oculto y no lo mando hacia afuera. ¿Sí? Básicamente, necesito una hoja, lo que hago es pedirle a la persona que me dé la hoja. Jamás iría a sacarle del cuaderno la hoja. Ese es el concepto que tenemos que tener. Y todos objetos responsables de manipular sus atributos. ¿Está? Bueno, el ejemplo que siempre uso es: tengo el número de teléfono. Sí. Perdón. Tengo el número de patente de un auto que está bloqueando una salida y es realmente lo que está. ¿Sí? ¿Cómo yo hago para saber quién es el responsable, quién es el dueño de ese vehículo? Planteo los dos procedimientos. Uno, pregunto y el que es responsable me contesta, o digo, decime tu patente, decime la patente de tu auto, 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 y yo resuelvo si esta patente es de él o no. ¿Cuál de los dos procedimientos sería el más correcto? Bien. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa saber el número de patente del auto de ella, de él. A mí lo que me interesa saber es quién es el dueño de ese número de patente. Entonces lo que yo hago es preguntar, y aquel que tiene la información me va a responder sí o no. ¿Sí? Es decir, yo le pregunto a todos, acá les estoy haciendo una pregunta, pero si nosotros nos llevamos a un nivel de programación, lo que estoy haciendo es un Google donde a cada uno le digo, este es tu patente, este es tu patente, este es tu patente, este es tu patente. Que no es lo mismo decirle tu patente y yo lo resuelvo. Al primero que me dice que sí, yo poner el trabajo y el resto lo dejo a paz. ¿Se entiende? Entonces, todo objeto es privativo de sus atributos. La única forma de accederlo a través del servicio de generación. Por eso hablamos siempre de que va a haber uno que provee y otro que consume. Eso es lo que tenemos que pensarlo desde el punto de vista del lenguaje de la programación. Acá, dentro de lo que Java, vamos a tener todas las APIs para poder desarrollarlo. Como le dije hoy, no le vi el sentido de poner código, porque básicamente, digamos, en vez de encarecer puede entorpecer y no tiene sentido. La idea es qué puedo hacer. Entonces hablamos de que lo que yo tengo que hacer es programar. Esa programación la voy a hacer a nivel del conjunto de clases. Y cuando hago esto, cuando estoy programando una clase, lo que yo hago es programar la clase. No me interesa el resto. ¿Sí? Si una clase tiene que retornar el valor de su número de patente, hago un método que retorne el número de patente. ¿A quién? No me interesa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la responsabilidad de él es devolver. El que pidió
superior se hará cargo de esa información y lo veré en otra clase. Es decir, cuando diseño una clase, va a ser una clase que va a decir, pedime documental, tu número de patente, ahí resuelvo qué hago cuando me lo devuelvo. Pero cuando yo estoy definiendo una clase, estoy definiendo el método o la funcionalidad de esa clase, me concentro en lo que tiene que hacer esa clase. Por eso hablamos hoy del encapsulamiento, de acotar el funcionamiento a esa clase. ¿Cómo o quién lo pide? Y lo veré más adelante en otra clase o como sea, pero no me voy a concentrar en tratar de ver quién me pide, para qué, etcétera, porque me voy a ir por las ramas. Y cuando me dé cuenta, voy a tener 50 clases y nada diseñado, nada implementado, porque me perdí. ¿Sí? En este punto es donde nosotros vamos a usar una herramienta que es, digamos, asociaciones entre clases. Cuando hablamos de asociaciones, de alguna manera lo tengo que implementar. Esa implementación va a ser trabajando con, digamos, con colecciones que me permitan ver por colecciones una relación de 1N, de NaN entre dos objetos. ¿Sí? Y cuando hablamos de la implementación, también hablamos de la herencia, cómo implementamos la herencia en este punto. Es decir, acá debería pensar en la herencia. Y cuando nosotros hablamos de herencia en un objeto, hay una palabrita o una pregunta que tenemos que hacernos siempre, que es un. Cuando nosotros hablamos de la herencia, estamos hablando de que existe un objeto que, si bien, existen varios objetos que, si bien son lo mismo, cuando nosotros lo realizamos más en detalle, nos encontramos que tienen características distintivas que lo diferencian uno de otro, pero sigue siendo el mismo objeto, y sigue siendo, en esencia, conceptualmente, sigue siendo lo mismo. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en objetos y nos encontramos con una situación donde, ante una operación X, operación código que tengo que escribir, me encuentro que yo tengo que diferenciar el tipo de objeto, significa que en realidad yo tengo un objeto que debe ser especializado. Esa especialización es cuando nosotros implementamos el concepto de herencia. ¿Sí? Y muchas veces van a encontrar con que no debería preguntarme o no debería usar el if en la codificación de programación de tal objeto. En realidad, no es que no tengo que usar el if. Lo que nunca debo hacer es preguntarme por el tipo de objeto. Es decir, si yo defino un objeto y a ese objeto le agrego una característica para diferenciar su tipo, porque en un método tengo que saber si es de este tipo o de tipo para ir para un lado o para el otro, eso significa, o eso me da la pauta de que tengo que especializar a ese objeto. Especializar, aplico herencia. Cuando aplico herencia estoy diciendo, utilizo todo lo que está definido y le agrego lo nuevo. Y modifico lo que necesito de lo que estoy heredando. Otra situación que se presenta cuando necesito, uso herencia, es cuando nosotros hablamos de que tenemos un conjunto de características del objeto, pero cuando estoy hablando de este objeto le tengo que agregar a esto 3 características más, ¿sí? Porque este objeto tiene 3 características que necesito diferenciarlo de esa manera. A este otro objeto necesito 2 aparte de la que yo estoy heredando. ¿Sí? Entonces, eso también me da una pauta de que lo tengo que especializar. ¿Sí? Nunca debería tener una clase con 20 atributos y exageré la cantidad de atributos, de las cuales 10 corresponden a una instancia y 10 corresponden a otra. ¿Sí? O 15 y 15, como quieran llamarlo. La cuestión es que cuando yo tengo atributos en común y atributos particulares, lo que hago es especializarlo. Pero lo importante es saber que estamos hablando del mismo objeto. ¿Sí? El ejemplo más claro es el tema de la cuenta de banco, que lo van a encontrar en todos los lugares. ¿Qué decimos? Si hablamos de una caja de ahorro, es una cuenta. Si hablamos de una cuenta corriente, es una cuenta. ¿Para qué definimos cuenta? Para generalizar el conjunto de características comunes a todas las cuentas. Pero a su vez, cuando nosotros hablamos de una caja de ahorro, la caja de ahorro para la extracción tiene una característica diferente a lo que es una cuenta corriente o a lo que es un plazo fijo.
entonces su comportamiento es diferente. Entonces eso significa que yo tengo que especializarlo. Entonces todo eso lo tengo que implementar. Java me provee ese conjunto de herramientas para poder implementar la herencia y reutilizar. Acá hay que hacer una pequeña aclaración con respecto a lo que es el uso de los atributos heredados. En Java, nosotros decimos que todo eso junto, por lo tanto, va a ser privado. A nivel de código, ¿sí? A nivel de código, todo lo que sea privado está restringido a la clase donde fue definida ese atributo. ¿Sí? Fuera de esa clase, la única forma de acceder es a través de alguna operación que define esa clase. A nivel de instancia, y acá aparece una palabrita instancia, cada instancia tiene todos los atributos de su clase con todos los heredados. Cuando nosotros hablamos de la instancia, estamos hablando de la representación de ese objeto que dijimos que existía en el dominio en mi aplicación. ¿Sí? Es cuando yo le estoy dando una identidad a ese objeto. ¿Está? Presentación, básicamente lo que hacemos en la presentación es nuestro diseño de entrada-salida. ¿Sí? Mis ventanas, reportes, etc. Lo que sí tenemos un punto donde dice que en mi presentación nunca deberían crearse instancias de clases que pertenecen a la lógica del negocio. ¿Sí? Hoy hablamos de tres capas: presentación, lógica del negocio y persistencia. Ninguna de las clases que están definidas en lo que me representaría mi capa de lógica del negocio debería crearse en mis ventanas. Todo eso lo tiene que hacer en la lógica del negocio. Obviamente eso implica que cada ventana conozca una clase de la lógica del negocio a la cual se resuelve ese problema. ¿Sí? En este caso, las ventanas, su única funcionalidad es capturar la información que ingresa el usuario y mostrar esa información. Nada más. ¿Sí? Todo lo que sea de lógica para resolver el problema está en la capa de la lógica del negocio. ¿El porqué de esta separación? Porque la misma información que me provee la lógica del negocio lo puedo presentar de manera diferente. ¿Sí? Lo puedo presentar en ventanas, lo puedo presentar en una aplicación web, ¿sí? O dentro de la misma ventana lo puedo presentar de distintas maneras. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de, ¿sí?, ese diseño de lo que es ventana, existe un patrón que es el MVC, ¿sí? Modelo vista controlador. Acá hablamos de un concepto que es patrón, que no vamos a hablar mucho en detalle, pero es sugerencias que me dan para, digamos, resolver un problema en el cual me dan una serie de guías, características que ya se aplicaron, puede ser en la misma situación o en otra situación, pero que se pueden aplicar a una situación en particular o a varias situaciones donde se presente una problemática similar. En este caso, el patrón de MVC lo que me plantea es que sigo teniendo el modelo, pero en la presentación separo lo que es mostrar la información de lo que es las acciones que se pueden hacer sobre esa ventana, que serían los eventos que se pueden generar sobre una ventana en particular, entendiendo por evento cualquier acción que está haciendo el usuario sobre esa ventana de la cual se espera una respuesta del sistema. ¿Está? Hacer un clic sobre un botón, por ejemplo. Eso significa que yo voy a tener, por un lado, el modelo, todo lo que sea la ventana, toda acción que se haga sobre la ventana, siempre lo va a capturar un controlador. Ese controlador es otra clase dentro de Java que su función es determinar